Pues tenemos con nosotros a Chelo Encino, a quien doy la bienvenida. Profesora de Literatura Dramática de la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba, investigadora, magnífica actriz, directora, y va a hablarnos del teatro de Paco Benítez. Ella conoció muy bien a Paco Benítez porque, entre otras cosas, fue miembro de La Buhardilla, la compañía de Paco Benítez, y entonces, bueno, lo que nos va a dar es un testimonio en primera persona, además de una persona, como decía, dedicada a la investigación y la interpretación. Justo después vamos a asistir a una lectura dramatizada sobre una obra de Paco Benítez, como en el caso anterior. Después la presento y al final hacemos las preguntas. Chelo, cuando tú quieras. Muchas gracias. Bueno, pienso que hay muchas formas de pertenecer a ese teatro en la cuneta. Creo que una de ellas hace referencia a aquellos autores o autoras pertenecientes a una época en la que se deja de leer teatro. La educación tampoco lo incluye en sus planes de estudio, salvo pequeñas alusiones a algunos textos clásicos. Es por eso que las grandes editoriales dejan de publicarlo para decantarse por otro género. Son pocas las que publican teatro contemporáneo en esos años. Entre las habituales estaba la colección de teatro de Célice, desaparecida en 1976, y La Avispa, conocida durante mucho tiempo como la Librería de Madrid especializada en teatro y que terminó también desapareciendo. El resto de publicaciones teatrales, salvo excepciones, recaen sobre el sector público, ayuntamientos, diputaciones, universidades, etcétera. Conocer nuevos textos teatrales se hace complicado. La única forma para darse a conocer como dramaturgo era estrenar, que, como sabemos, no era una misión fácil, pero que en ocasiones se conseguía en las programaciones de pequeñas salas de teatro. A este grupo de autores, cuyos textos vieron la luz por estos medios, pertenece Francisco Benítez, al que se le ha publicado alrededor de una quincena de textos y estrenado algunas de su obra. Nacido en Córdoba, Francisco Benítez, además de licenciarse en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, continuó sus estudios en Inglaterra y en Francia, donde se especializó en Derecho Marítimo, lo que le permitió trabajar con una naviera con la que viajó y conoció gran parte del mundo. Este hecho le posibilitó tener una amplia visión del mundo que nos rodea, impregnándose de las vidas de su gente y sus problemas, experiencias que supo plasmar en su escritura. Tras fijar su residencia en Madrid durante 20 años, a comienzos de los 90 se traslada a Córdoba para dedicarse en su totalidad a su faceta de dramaturgo. Para algunos estudiosos del teatro, nuestro autor estaría ubicado en la llamada generación de los 80, para otros, en esa generación más joven y tardía del llamado Nuevo Teatro Español, referida a los nacidos alrededor de 1940. De cualquier manera, el teatro de Benítez no ha recibido el reconocimiento que creo se merece, teniendo en cuenta que perteneció, como ya he comentado, a una época en que los estrenos para los nuevos autores no eran fáciles, sobre todo para los de provincia. Y si a eso añadimos que el teatro deja de leerse y prácticamente no publicarse, es fácil descubrir que Francisco Benítez haya sido un desconocido para la gran mayoría del público. Podemos señalar 3 bloques dentro de su producción teatral. Un primer bloque estaría compuesto por textos de carácter realista, obras con pocos personajes, donde las relaciones familiares están presentes, tragedias contemporáneas, donde los sentimientos afloran y en las que el destino lo marcan los propios protagonistas con las decisiones que van tomando. Entre este grupo se encuentran obras como Los Invitados de 1973, Fuensanta 1986, La Sagrada Familia, Trío, Cuarteto, etcétera. Un segundo bloque con características de carácter más experimental y vanguardista, donde no siempre refleja la realidad cotidiana, sino que se adentra en un mundo totalmente diferente en donde lo real y lo imaginario se entremezclan, utilizándolo para expresar sus emociones y tener una actitud distinta ante la realidad. Con estas características pues, encontramos textos como Farsa inmortal de Lenín Machaquito, Alumbramiento súbito y mágico del infante del amor trenzado o La pava, de la que se hará esa pequeña lectura, Candelabro de muecas o El gran Pepito, El rosario de la aurora, inédita, aunque se estrenó en 1991 por el Teatro La Buhardilla, o Pergamino de la historia de Francia, el año 2000, entre otras, ¿vale? Habría que añadir a estos 2 grandes bloques un tercero, que es su teatro considerado más popular, surgido casi por encargo. En este grupo están incluidas 3 obras que tienen en común haber sido escritas para que sea el propio pueblo y sus habitantes los que nos cuenten parte de su historia. Desde esta perspectiva fueron creados los siguientes textos: La vaquera de la Finojosa,
representado por el pueblo de Hinojosa del Duque en 1998, Góngora, sombra y fulgor de un hombre, del 2002, escrita en colaboración con Carlos Clemenson y representada en el Gran Teatro de Córdoba en 2003, aunque la primera iniciativa era ser representada en las calles y plazas de la ciudad. Y, por último, El halcón y la columna, de 2004, representado por el pueblo de Belalcázar en 2006. Benítez escribe textos de carácter realista que se imbrican con los más experimentales, ofreciendo una evolución en su escritura, escribiendo pues, con total libertad, ¿no? Eligiendo para cada texto el estilo y el género que consideraba más apropiado. No quiere ser encasillado, huye de la monotonía de la escritura, necesita crear partiendo de cero, sin molde en lo que encajar su producción, lo cual no quita que en ocasiones nos recuerden a otros autores que han estado estrenando con anterioridad, ¿no? Así pues, su teatro varía desde lo aristotélico a lo experimental, con elementos imaginativos y a veces oníricos que se funden a situaciones cotidianas y a un lenguaje coloquial que le da aspecto de irrealidad, de absurdo, según los casos. También hay un predominio del humor satírico, de manera que, aunque parta de una referencia real, recurre a una serie de rasgos que lo impregna de un carácter grotesco. A pesar de la variedad de su teatro, su forma de escribir lo identifica. Su sensibilidad se plasma en cada uno de sus protagonistas, ofreciendo una impronta propia en donde lo popular y lo culto conviven. Mostraré solo algunos ejemplos de su variada producción, centrándome sobre todo en esos dos primeros bloques. Con Joaquín Muñoz en Casa de las Máscaras, que fue publicada en 1986, aunque es un texto que está escrito en los años 70, nos adentramos en un drama entre actos, donde las relaciones de pareja y el recurso de la teatralidad aparece, así como la ruptura de esa cuarta pared, donde el público se convierte en espectador de circo nada más entrar al teatro. La acción se desarrolla, por un lado, en un circo ambulante, donde luchan los protagonistas, que son payasos enmascarados, vestidos con sus típicos trajes, pero deslucidos por el paso de los años, que intentan hacer reír con sus exagerados gestos o las caídas, y lo que les posibilita ocultar los verdaderos sentimientos y la cruda realidad que viven. Por otro, la acción está ambientada en la posguerra española, donde el miedo, el hambre y la miseria están presentes. De esta manera contrasta el divertimento que se vive en la arena del circo con la tragedia que embarga a este triángulo amoroso una vez que se quitan el disfraz. El circo se convierte en una metáfora de la vida donde se pierden los límites entre el artista y el ser humano. Su preocupación por el ser humano y la deriva que pueda acontecer en un mundo injusto está muy presente en todo su teatro. Desea ofrecer una reflexión sobre el mundo contemporáneo, sobre el ser humano, sobre la sociedad que todos componemos, sobre el mundo deslumbrante y a veces aterrador que entre todos estamos construyendo, procurando un compromiso ético contra toda tiranía. Con su obra Los viejos, de 1996, también estrenada por La Guardilla, Benítez se adentra en el tema de la vejez. Agamenón y Ulises son dos viejos que conviven en un piso a los que la soledad y amistad le han llevado a compartir. El ambiente, tal como el autor indica en el texto, es totalmente realista, con un desarrollo simbolista para defender a la vejez por encima de muchas cosas. La acción se sitúa en unos años futuros, donde la Administración oferta pagar dinero al familiar más cercano si los viejos se dejan morir. La justificación para su muerte se disfraza con un mensaje caritativo, poderles evitar una posible enfermedad dolorosa o una indigencia insoportable. No se trata de un alegato en contra de la eutanasia, nada más lejos. Lo que el autor pone de relieve es que vivimos en un mundo donde hay que quitarse a los viejos de en medio porque ya no son productivos. La historia, pues, remueve conciencias con la idea de hacernos más humanos. Los viejos de esta obra son como los representantes de la vejez que están en la mente de todos nosotros. Poesía, sarcasmo e ironía engarzados en la figura de dos personajes maravillosamente trazados que reflexionan sobre la vejez y ese sentimiento de soledad y de vacío. En sus textos también hay una cierta defensa de lo marginal, ya sea a nivel social o individual. Con el texto de Fuensanta, editado en 1996, la acción transcurre en dos espacios. Por un lado, una casa de vecinos, típicamente andaluza, donde estancias como el baño y el patio son compartidas, y por otro, un club de alterne, más bien un tugurio en el que habitan personajes muy variopintos. En el texto se refleja el ambiente de pobreza y la conciencia de lo que es una comunidad de vecinos, donde el sarcasmo no falta,
ni la solidaridad tampoco. Veamos un ejemplo. Un diálogo entre Carlos, el señor Marqués y Pepe. Dice Carlos: ¿qué ha pasado, señor Marqués? Se ha caído. Dice Pepe: miente, señor Marqués, parece mentira. Usted, un título. Cálmate, Pepe. No me calmo, no me da la gana. Soy una víctima de la mafia. Siéntate, Pepe. No me siento. De pie, como un condenado ante el pelotón de fusilamiento. De pie, denuncio este crimen. La mafia ha invadido los templos. Escribiré al Papa. Está conchavada con los curas, como los fotógrafos de las bodas y los bautizos, exactamente igual. ¡Cállate, Pepe! Pero iré al Vaticano y en el solio de San Pedro me postraré ante su santidad, como Enrique IV en Canosa. No, postrado no, de pie. Quiero justicia. La mafia y la Iglesia han decidido la explotación mercantil conjunta de la puerta de los templos. Bueno, como vemos en un texto que está muy bien construido, donde la tristeza y la esperanza se entremezclan, adquiriendo una gran fuerza trágica, ¿no? En su obra Dúo, de 1998, su escritura convive con todos los ingredientes propios de un thriller. Crea tensión con su giro inesperado, suscita expectación por conocer el desenlace. Sus personajes están muy bien definidos y se enfrentan a la muerte. La acción, como si de una película se tratase, comienza cuando Marcelo interrumpe su intento de suicidio al escuchar los pasos de Antonio, ladrón de poca monta que intenta robar en el piso. Su muerte es aplazada. Ahora Marcelo tiene un objetivo en su vida: romper con la monotonía y sobrevivir. Encerrados en el piso, su amenaza y confidencia se suceden sin descanso hasta el desenlace final. El mando a distancia, que controla la apertura o cierre de la puerta, entre otras muchas funciones, se convierte en un protagonista más de la obra. Los personajes encerrados física y mentalmente en este salón se enfrentan a sus propios miedos. Entre su teatro más experimental y vanguardista encontramos textos como Farsa inmortal del Enigma chiquito, escrita en 1978 y publicada en 1985, 3 años después de su estreno en Córdoba. Como el propio título indica, se trata de una farsa donde la teatralidad está presente. Los antidioses bajan a la tierra para examinar y juzgar a los humanos. La farsa va a ser una especie de sainete costumbrista andaluz, satírico y cruel, con un fondo filosófico. Ser no es nada, lo que es algo es tener. O sea, no se es, se tiene. Quien no tiene, no es. Una familia compuesta por una madre abusiva, un marido impotente y una hija joven que quiere todo lo que la madre tiene: el patio de mármol, la mecedora y el abanico. Surge la lucha por el machaquito, ese licor con nombre de torero que representa el poder con mayúscula. La madre somete a su despotismo al marido y a la hija en virtud de su doctrina. Como en otras obras de las que hablaré posteriormente, aparece la dualidad de los personajes. Ese juego entre su ser simbólico de antidios y su ser real. Así vemos la mujer caballo o madre incestuosa, el arzobispo de Bujalance o el padre literario, la sota de copa o la hija ingenua. Sus diálogos están llenos de chispas y frases ingeniosas, algunas de ellas hechas con breves retazos de poesía ripiosa con tono andaluz, como ese padre literario que tiene el don de hablar en verso. Dice así: la hija ingenua decide dirigirse al velador donde centellea la botella de machaquito, con su borla de boina carlista. La mira con deseo, teme, duda, se atreve y en heroico arrebato se echa al coleto una copa de machaquito. Padre literario: ¿qué es lo que ven mis ojos? ¿Qué es lo que mi vista alcanza? Se la sirve, se la zampa. ¡Detén tu mano, detén! ¡Ay, padre, qué susto me ha dado! Hija, que tu gesto ingrato me destroza el corazón. Hija de mi corazón, que me estás dando un mal rato. Pero, padre, calla, hija ingenua, yo no soy tu padre. ¿Qué dice? Lo que oyes, hija mía. ¿Y quién es usted? ¡Ah, qué horrendo atrevimiento! Perdone, padre, yo solo quería saber quién es usted. Yo no soy, yo tengo. ¿Y qué tiene? ¿Y a ti qué te importa? Yo tengo el don de hablar en verso. ¿Y eso cuánto es? Dale con la niña, eso nunca se sabe. ¿Y mamá? ¿Mamá no es tu madre? ¿Y quién es? No es nada, mamá tiene.
¿Y qué tiene? Mucho. Mamá es mucho porque tiene mucho. Una casa, un patio de mármol, una mecedora, un abanico. Bueno, como vemos, el humor y el sarcasmo, ¿no?, pues también está presente en estos textos. Con Candelabro de Muecas o El Gran Pepito reúne todas las características propias del absurdo. No hay argumento, no hay lógica dialogal, se dice lo contrario de lo que se hace, no hay conflictos ni personajes psicológicamente creados, etc. La historia parte de un grupo de personajes variopintos que se reúnen para velar a un muerto llamado Testaferro. La madre, Archibald, que es un mayordomo inglés, el rey, Leche Negra, Lord Bercebú, Aralia, la mano y el gran Pepito, que al igual que en la cantante calva, nunca aparece. Nada es lo que parece y el disparate está a servicio. Este diálogo, por ejemplo, entre la mano y la madre. Dice la mano, soy yo. ¿Y tú dónde estás? A tu lado, en el suelo. La madre mira y descubre la mano. ¿La mano cortada eres tú? Claro. ¿Hablas? No. ¿Una mano que me dice que no habla? ¿Eso? Claro que estás bien. Los hijos cuando no hablan es que están bien. Mamá, ¿yo? ¿Tienes confianza en mí? Claro, hijo. No le cuentes a esa gente cosas mías. ¿Son tan raros? Ni que hablo, mamá. A nadie, a nadie. No te preocupes, hijo. ¿Contar yo cosas tuyas? Nunca. Tú no sabes lo que es una madre, ni lo que quieren las madres. Claro. Como eres una mano, tú no tienes hijos. Podría tener manitas. Claro, hijo, tú impotente, jamás. Podrías tener millones de manitas, todas hijas tuyas, los orfanatos llenos de manitas. Pero confía en tu madre. Mi boca es un broche con corchete, corcheta y corchetón. Tú tranquilo, ahora a descansar. Jamás diré nada a nadie de ti. A nadie, ¿eh? ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Fuego! ¡Confesión! Bueno, nuestro autor no cree en códigos morales objetivos. Sus textos nos ofrecen una ruptura con el modelo social convencional. Con su obra La pava, de la que se han realizado varias lecturas dramatizadas, se adentra de nuevo en una familia. En este caso, una familia elegida. Una familia por la que no corre la misma sangre por las venas, cuyo ADN es postizo, pero capaz de enlazar a nuestros personajes con empatía, libertad y amor. Es una familia formada por el abuelo, unos nietos y el futuro nacimiento de una criaturita que nace del amor de todos. Por esa casa pasará la portera a la que le crecerán cuernos, la sastra del dogo italiano, Casanova convertido en ginecólogo emérito y como colofón la pava a la que llaman Diana y que se transforma en orador sagrado. El amor del abuelo, de Arturo y Antonio, consiguen que la maravillosa Carolina, joven perversa, alumbre al infante de ese amor trenzado. La polémica y la diversión están servidas en este alumbramiento de un niño nacido del amor libre, cuyo padre desconocemos, pero que atrae a la alta esfera y a todo el boato italiano. Es de recibo hacer hincapié en la variedad y originalidad de los personajes de su dramaturgia, muchos de ellos surgidos de la imaginación. El caso de la mujer caballo, perteneciente a la farsa inmortal del enigma Chaquito, cuerpo de mujer con preciosas piernas, cabeza de caballo con crines peinadas y una cola de caballo que le surge de su femenina rabadilla. O la papisa, de Pergamino de la historia de Francia, un personaje sin edad, vestida con una túnica de tintineante plata, zapatos como barcos esmaltados de piedras preciosas de colores, fantástica tiara de oro donde habitan los pájaros. O la pava, llamada Diana, perteneciente al alumbramiento súbito y mágico del infante del amor trenzado, personaje que coclea con una lógica aplastante y que se hace entender por un humano. O Antonio, un caimán sabio en Bocabella. Son muchos más los que entrarían en esta categoría. En otras ocasiones sus personajes se inspiran en el mundo clásico, pero solo eso. El autor hace una propia recreación de ellos. Es el caso de Ulises y Agamenón en la obra de los viejos, que se convierten en dos ancianos contrapuestos que tienen su propia filosofía sobre la vejez y la muerte. Su creación de Don Juan en el Rosario de la Aurora hace que el conquistador ponga en tela de juicio su virilidad obsesionándose con un torero, su visión de una sensible Medea, etc. Surge también un guiño a los personajes que forman parte del folclore y de lo popular. Es el caso de la zarzamora, personaje trágico de la canción del mismo nombre, que termina quitándose la vida por el amor no correspondido. O de Reverte, torero o torera. O esos personajes salidos de la baraja de Horacio Fournier, como la sota de copa, Antidios que se transforma en hija ingenua y desea hacerse humana, o la sota de bastos, en mamá trompeta. Son muchos.
La curia también hace su aparición en más de una ocasión. Frailes, arzobispos, curas, no suelen venir solos, sino en masa, con su pompa y su boato, haciendo hincapié en su propio folclore. Por otro lado, en su dramaturgia más realista encontramos una defensa de lo marginal, ya sea a nivel social o individual. No creen códigos morales objetivos, hay una ruptura con el modelo social convencional, de ahí que su teatro esté poblado también de seres anónimos, personajes que ponen de relieve su desamparo, padres de carácter sumiso y débil, madres déspotas y posesivas, mujeres que sufren, hombres alcoholizados, parejas en conflicto, hijos rebeldes, ancianos travestidos, niñas maltratadas y explotadas. Todo ello, personajes que se entremezclan intercalando lo popular con lo erudito, el humor con lo trágico. Se disfrazan, intercambian papeles, intentan transformar su realidad para conseguir una mayor libertad y poder vivir o sobrevivir. Mención aparte merecen sus coros, tanto los utilizados en sus obras más clásicas como en las más vanguardistas, desde el coro de Manceba del Halcón y la Columna hasta el de Picadores o Fregonas de Espejo de Mamá Trompeta, pasando por los de Joaquín Muñoz en Casa de las Máscaras o los coloristas de Mamá Guapa y Bocabella. Veamos un ejemplo de un fragmento del coro de Bocabella, ¿no? Que dice así: el muchacho en el barco, camino de tus ojos, y nada por su boca la noche y el salitre. El ruido del motor le peina los cabellos mientras huele a nostalgia, temor y gasolina. Sobre las olas mecánicas su corazón pregunta su mirada al rosario de estrellas, pregunta su barbilla escarchada de espuma y su mano agarrando el candelabro frío. Además de la creación de sus ingeniosos personajes, a Benítez le caracteriza también, como hemos podido comprobar, el uso de recursos como la metateatralidad, la ruptura de la cuarta pared, la introducción de la música, letrillas, canciones y bailes, conviviendo con sus diálogos. No son pocas las veces que incorpora música en directo, como los pasodobles que interpretan los músicos del circo de Joaquín Muñoz en Casa de las Máscaras, o el cante flamenco o los solos de saxo en Bocabella, las canciones rockeras de la Reina Ácida del Rosario de la Aurora, o el bolero que canta el señor Marqués en Fuensanta. Veamos ese ejemplo. El señor Marqués, travestido de dama, coge el micrófono, empieza a cantar el bolero. La brasileira baila sola. Jaime, solo, en una mesa, lo mira. Hay un momento de gran belleza, pero poco a poco, por la tristeza de la canción, la brasileira deja de bailar, se sienta en una mesa, se duerme. El señor Marqués sigue cantando. De pronto Jaime, y solo él, oye 2 disparos. El señor Marqués sigue cantando. Jaime, sentado, saca la pistola y mira enloquecido a su alrededor. El señor Marqués acaba brillantemente la canción. Se vuelve a los demás, ve a la brasileira dormida y a Jaime aterrado y mudo, mirando fijamente, pistola en mano, en la pared enemiga. Y dice el señor Marqués: «Mierda, el mundo está tan jodido que no la salva ni la estética». Bueno, como vemos, el humor actúa como un elemento distanciador. Es una forma de asumir el rechazo que les provoca un mundo que no les gusta. Como hemos podido comprobar a través de algunas citas, también lo caracteriza la riqueza de su lenguaje. El habla popular se entremezcla con la más culta, utilizando un vocabulario muy rico y diverso, textos llenos de lenguaje poético y verso, imbricados con diálogos cotidianos y chispeantes, llenos de humor y sarcasmo que pone al servicio de sus ingeniosos personajes. El ambiente creado en su obra pasa de espacios típicamente realistas a invadir al patio de butaca o a la recreación de lugares o estructuras imaginarias en las que se utilizan distintos niveles o alturas. La ambientación de algunos de sus textos recrea la negrura de una época de España. Lo andaluz y español se solapan con las referencias toreras, la copla y el paso doble. La negrura se abraza como aquello que no es propio. Para nuestra desgracia, Francisco Benítez y su teatro sigue siendo un desconocido fuera de los pequeños círculos que le rodeaban. Queden sus palabras, y con esto termino, como testimonio. La condena del autor teatral reside en el periodo durante el que sabe que tiene algo que decir, pero no sabe qué. Cuando los personajes aún no han nacido, cuando se ve obligado a cercenarlos, a pulirlos y especialmente cuando son enterrados vivos en un cajón, porque la obra espera su representación en el escenario. Gracias.